aprendan de la experiencia de México cómo luchar contra el narcotráfico, porque en Honduras hay que hacer dos cosas a la vez. Una, desmontar el narcoestado que dejaron los cachurecos. Y dos, cómo instalamos o empezamos a desarrollar un Estado de Derecho que no tenemos. ¿Qué podemos aprender de México para combatir el narcotráfico? Dice, y México es uno de los países más violentos. Bueno, Cada rato le quitan la vida a periodistas. Inclusive. Eso es lo que tenemos que aprender. Y cuando han solucionado eso, que parece que no lo han solucionado como balance, pero evidentemente en todos los casos no han perdido, ni en todos los casos han ganado. Entonces, ¿en qué caso han perdido, en qué caso han ganado y cuáles son las lecciones de eso? Ahí hay experiencias válidas que no tenemos. Se habla de inversión y de combate a la migración, pero México es un país que deporta bastante hondureño. No, mire, México es un país que deporta bastante hondureño porque antes el país que deportaba más hondureños era Estados Unidos, pero con el programa de Quédate en México, la gente se presenta en una corte de migración en Estados Unidos y lo mandan a México a esperar por la cita. Y nunca lo citan. Entonces la gente que está en esas condiciones llega un momento que pierde las esperanzas y firma un papel diciendo devuélvame a mi país de origen. Y al devolverlo a su país de origen, esas son las deportaciones de México que han aumentado con respecto a los hondureños. ¿Cómo se puede evitar la migración, don Ricardo Puerta, con esta visita? Porque a diario sale... Mire, el problema de la migración, hay 5 causas de la migración, que empleo, inseguridad, reunificación familiar, etcétera. Pero en la práctica la migración no se puede erradicar del todo porque hay una diferencia salarial. En Estados Unidos el salario mínimo por hora es de 8 a 10 dólares y aquí el salario mínimo por día no llega ni a 8 dólares. Entonces, desde ese punto de vista, mientras que hay esa disparidad, siempre la gente se va a querer ir a Estados Unidos para hacer el mismo trabajo que está aquí, pero aquí no le rinde. El trasfondo político de esta reunión, entendiendo también las negociaciones que tiene México con Estados Unidos en el tema migratorio. Mire, el trasfondo político es el siguiente. En estos momentos, México está unido a Estados Unidos y a Canadá en el Tratado de Libre Comercio. Pero de colita a eso tiene los países del Triángulo Norte. Y dentro de los países del Triángulo Norte, que está Guatemala, El Salvador y Honduras, la cenicienta o la doncella con que quieren bailar es con Honduras, porque los otros dos países no son tan atractivos. Entonces, desde ese punto de vista hay que aprovechar esa coyuntura, porque en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos lo que prevalece es la incertidumbre, pero en la práctica hay que darle a este gobierno, hasta donde se pueda, el beneficio de la duda. En el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿qué le puede ofrecer Honduras a México? En el marco del Tratado de Libre Comercio, en estos momentos la inseguridad internacional que existe provoca que muchas empresas norteamericanas se están yendo de China y de otros países. Hay que traerlo a los países del Triángulo Norte. O sea, empresas mexicanas que vengan a Honduras. Empresas mexicanas que vengan a Honduras, y en Honduras a lo mejor no se hace el producto final, pero se hace un producto intermedio que después se completa en México. Hablando usted de la Cumbre de las Américas, la importancia de esta reunión del presidente de México a la visita de las autoridades hondureñas. Mire, en la Cumbre de las Américas lo importante es que AMLO quería que todos los países participaran sin excepción. Estados Unidos cambió la regla al penalizar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero en una negociación secreta, al mismo tiempo que estaban diciendo eso, se pusieron de acuerdo con el gobierno cubano para que aumentara las visas de entrada de cubanos a Estados Unidos. Ahora viene el punto: siempre y cuando esas personas tuvieran trámites pendientes y salieran de Nicaragua hacia Estados Unidos, no de Cuba hacia Estados Unidos, de Nicaragua. Y Nicaragua ha abierto una visa completamente abierta. Cualquier persona se puede ir con una visa de turismo a Nicaragua y desde Nicaragua saltar a Estados Unidos.